amante de la historia y la religión? Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres. 10 de la mañana con 35 minutos en Santa Mónica Radio, nuestro magazine al ritmo de la mañana. Ahora estamos ya en nuestro espacio Conexión Directa con el padre Severiano de Cáceres Anaya, quien ya está con nosotros. Y hoy hablaremos sobre del año 1542, donde se divide la encomienda de Cajamarca. Vamos a continuar con este tema, hablando sobre la fundación de Chota. Padre Severiano, buenos días y bienvenido al programa. Buenos días, Jaime. Después de tiempo reiniciamos otra vez la encomienda de Cajamarca, donde, por supuesto, es, demostradísimo que pertenecía Chota. No, lo hemos repetido 1000 veces, a veces ya nos entra a todos, en la provincia de los Guambos. No teníamos que ver nada con la provincia de los Guambos. Es de la provincia de Cajamarca, Chota. Claro que sí, porque, bueno, hasta hace poco, y es bueno reiterarle, padre Severiano, en torno a que Chota fue parte de la cultura de los Guambos, y esto está descartado ya con las últimas investigaciones. Así es, eso está demostradísimo con documentos del Archivo de Indias y que están también no solamente aquí en Sevilla, sino muchos documentos que están en Cajamarca y otros documentos que están en Lima, pero de la época, ¿no? Que lo afirman taxativamente, ¿ya? Uh-huh. Muy bien. Pues sí, Jaime, en 1542 hay un acontecimiento muy importante y esto es un dato importantísimo para situar cuando efectivamente Chota pues se convierte en un pueblo español, porque ya sabíamos que Chota existe desde siempre, ha existido. Uh-huh. Ahí hay restos arqueológicos que pueden decir, bueno, no solamente pertenecimos a la cultura incaica, sino a la chavín, no, más antes. Bueno, pues eso se puede ir con los trabajos científicos de arqueólogos, se puede definir desde cuándo están los pobladores en Chota. ¿Por qué? Porque en Chota hay muchos restos arqueológicos que nos demuestran que Chota existía muchos siglos antes que llegaran los españoles, ¿no? Pero en cuanto a la fundación española, sí, este dato de 1552 es muy importante. Habíamos afirmado ya, para situar un poco a los oyentes que a lo mejor no han estado en otros programas, ya antes de las fiestas, pues que Melchor Verdugo tenía una de las encomiendas más ricas, que eran 7 guaranas, uh-huh, las de Cajamarca, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué ocurre en este año? En concreto, el 19 de octubre de 1542, el gobernador Cristóbal Vaca de Castro, gobernador de Perú, desgajó del repartimiento original de Melchor Verdugo, de esas 7 guarangas, lo dividió y 3 se las quitó al Melchor Verdugo, que son Chontal, Bambamarca y Pomamarca. Estas 3 guarangas, las cuales fueron otorgadas en encomienda a Hernando de Alvarado, y después ya vamos a ver que a otros señores fueron pasando de unos a otros. Este Hernando de Alvarado era vecino de Chachapoyas, es decir, ya Chachapoyas estaba fundada. Para 1542. Ya este señor vivía allí, era vecino de allá, y era un capitán, y se le entrega estas 3, Chondal, Bambamarca y Pomamarca. Y hemos afirmado también que en concreto en la guaranga de Bambamarca se situaba Chota, estaba dentro de Chota, ¿no? Uh-huh. Según documentos. Bueno, todo parece indicar que se las quitaron a causa de esta división. Fue el antiguo comportamiento de Melchor Verdugo en la batalla de Chupas. La batalla de Chupas fue Diego de Almagro, el mozo, lo que parece que molestó mucho a Vaca Castro por la batalla, que fue partidario Melchor Verdugo de él. Y a partir de este momento existieron 2 repartimientos con el nombre de Caxamarca. El de las 4 guarangas, que correspondía a Melchor Verdugo, y el de las 3 guarangas,
que correspondía inicialmente a Alvarado. Bien, entonces vamos a ver, para verlo bien. Melchor Verdugo. Melchor Verdugo tiene las encomiendas de Bambamarca, al principio Pomamarca, Chondal, Cajamarca, Guzmango, Chuquimango y la otra de Mitimaes. Bien, cuando se divide, Hernando de Alvarado tiene Bambamarca, Pomamarca y Chondal. Y Melchor Verdugo tiene Huamango, Chuquimango, Caxamarca y Mitimaes. Bien, estas tres guarangas pasan después, años van pasando, Hernando de Alvarado pasan a Diego de Urbina, y de Diego de Urbina pasan a García Holguín, y de García Holguín pasan a Beatriz Izázaga. Y sin embargo, las de Melchor Verdugo, es decir, Guzmango, Quinoamango, Caxamarca y Mitimaes, pasan a la esposa de Melchor Verdugo, que se llama Jordana Mejía. Al final, pues ya muy después de la fundación de Chota, hay una pelea grandísima entre Jordana Mejía, que es la esposa de Melchor Verdugo, a través de un juicio, con Beatriz Izázaga, que había sido de García Holguín. Entonces, y ahí, a ver de quién era, cuánto era, y ahí aparecen documentos muy valiosos de Chota, ¿no? De cómo estaba Chota, etcétera, etcétera. Entonces, este año, 1542, es fundamental para, como decir, de aquí una de dos: o ya estaban los españoles en Chota o comenzarían a estar, porque ya no son 7 guarangas, ahora son 3 guarangas. Entonces es más fácil controlar para el propietario de esa guaranga. Entonces tenemos que ver que o Melchor Verdugo ya había estado en Chota, no hay ningún documento que lo afirme, pero podemos ponerlo como tesis, o Hernando de Alvarado, cuando se le entrega la encomienda que se divide, en concreto Bambamarca, esas 3 guarangas, iría a conocerlas. Entonces, entre 1542 a 1550, yo creo que tenemos base suficiente para afirmar. Ya lo veremos después cuando lleguemos por qué creo que está entre 1542 y 1550 la fundación que llaman española de Chota. Chota estaba ya fundada, pero bueno, decimos el pueblo de Chota al estilo español. Entonces, por el cuadro de las encomiendas de Cajamarca, las 7 guarangas, la división en 4 de Melchor Verdugo, ya la nuestra, lo que corresponde a Chota, ya no es Melchor Verdugo, ya va a ser Hernando Alvarado. Bien, para saber qué hace un encomendero, Melchor Verdugo, por ejemplo, tiene 7 guarambas. ¿Qué hace él? ¿Él va por todo? No, él no va, él tiene como un ejército. Ya vamos a ver, hay documentos que él trae soldados desde España. Él propiamente tiene la capacidad económica de traer soldados, trae un pequeño batallón, y son los que van pues descubriendo. Y después otras personas que son los que van, unos van soldados que van un poco, decir, oiga, aquí hay que pagar encomienda porque aquí, si no, aquí están los soldados. Y otros señores que van recogiendo pues ese impuesto que se le exige a los que están cultivando la tierra. Lo que hace el encomendero es, una vez al año, o 2 si acaso, se da una vueltita en plan triunfador, recorriendo su encomienda, pero solamente recorriendo a ver cómo está, a ver la riqueza que hay, y también a ver cómo las personas que tienen encargadas de recobrar impuestos y los soldados que tiene encargado de amansar a la gente para que pague, pues a ver cómo están, cómo viven y cuál es su labor. Eso lo hace el encomendero solamente una vez al año o máximo 2 veces. Ellos viven en Trujillo, tanto Melchor Verdugo como Hernando de Alvarado.
Hernando de Alvarado, que repito, no era de Trujillo, no vivía en Trujillo, él vivió en Chachapoyas. Chachapoyas ya vino acá, y como estaba más cerca, pues ese no lo dice claramente, pero podía seguir viviendo también en Chachapoyas, porque le caía más cerca, a lo mejor que Chiclayo. Pero vamos, estaban siempre cerca, echándole un ojo a su chacrita, es decir, a su encomienda. Uh-huh. Y padre, para seguir conversando, porque según algunos escritos, por ejemplo, las leyes nuevas de 1542, aunque no dividieron explícitamente la encomienda de Cajamarca, sí sentaron las bases para una nueva relación entre la corona española y los indígenas, ¿no? Limitando el poder de los encomenderos y buscando proteger a la población nativa. En el sentido, claro que las divisiones no fueron explícitamente, pero se sentaron las bases para las relaciones ya entre la corona española y los indígenas. Esto porque pues buscaban proteger principalmente a la población nativa. Estos estudios, estas investigaciones se van posicionando, van dejando ahí, vamos a decir, antecedentes que pueden contribuir a tener mayor relación con lo que se habla de la historia. Sí, pero hay que ir paso a paso, ¿no? Porque lo que tú decías antes, y yo no te quise ahí cortar, eso acontece años bastante después. Vamos a seguir el proceso, ¿no? de 1542 pasito a paso, que tiene muchos entresijos entre sí que debemos conocer para saber el por qué por qué afirmo que entre 1542 y 1550 ya el pueblo de Chota al estilo español ya se hizo, pero no sabemos, porque no hay acta de fundación, qué año en concreto. Bueno, en 1542, cuando se divide la encomienda de Melchor Verdugo, pero Melchor Verdugo ya no está ni en Chota, ni en Cajamarca, ni en Trujillo, ni en Perú, ya se encuentra en España. Ha venido para acá trayendo sus riquezas, y ha venido con la finalidad que el rey le autorice llevar más soldados a su encomienda y más gente preparada, pues llevar gente de leyes y cosas de esas para el tratamiento que debe tener la encomienda. Y además se casa con doña Jordana Mejía, que es natural de Segovia. Entonces, ya convertido en un hombre de hogar, venciendo cantidad de resistencias, Melchor Verdugo pide al príncipe Felipe licencia para retornar a las Indias, porque siempre tenía que dar el rey, a ver su encomienda. Mientras tanto le guardaban su dinero o se lo enviaban en barcos, pero ahora quiere estar cerca de su encomienda. Dicen que el ojo del amo engorda al caballo. Bueno, pues entonces alegó que ya estaba casado, que eso es muy importante, no dejaban mucho venir después, ya los reyes tuvieron mucho cuidado de enviar gente soltera que hacía cosas por ahí, ¿no? Bien, entonces dice que sus indios de Cajamarca están abandonados y que él quiere protegerlos, quiere venir para cuidarlos, ¿no? Bien, entonces inmediatamente la partida de Melchor Verdugo parece haberse efectuado a raíz del retorno de Pedro Gasca, pero es que esto ya está a finales de 1550 casi, date cuenta. Hay un tiempo bastante que Melchor Verdugo está fuera de la encomienda, aunque le tienen guardado bien su dinero y tiene gente que trabaja para él, pero es muy importante. Otro dato, la riqueza de la encomienda de Caxamarca. Melchor Verdugo se enorgullece y se pavonea que la encomienda de Cajamarca tiene minas. Era una encomienda, por tanto, muy memorada en todo el reino de Perú, ¿no? Era tan rica que siempre los españoles gustaban de acompañarla con las regiones abundantes del viejo mundo, ¿no? De aquí hay mucha riqueza. Y decían que encerraba más llamas y alpacas, ojo, fíjate lo que se decían, no solamente de minas, que hay más llamas y alpacas que ovejas tenía Soria, y que Soria era una ciudad aquí en España que tenía de Castilla, tenía muchos, o sea que había miles, en la zona nuestra había miles de llamas y alpacas.
Eso dice el documento. Entonces, y el trigo que daban allí también conocía en Sicilia, ¿no? Como tenían un pasto especial para atender a los autóctonos, ¿no? Por su parte, Melchor Verdugo aseguraba haber hallado allí, en la encomienda de Casamarca, las primeras minas de plata que se vieron en Perú, las de Chilete. Que él las había descubierto. Ya existían en tiempos de los indios, ¿no? Y haberlas trabajado antes que ningún otro español en esta tierra. O sea, date cuenta de la riqueza que podía tener este hombre, que tiene las minas y las controla él, y son minas de plata. Para que veas el poderío económico que le lleva a tener a un poderío militar, a un poderío de infraestructura y a un poderío de no dejar pueblo ni rincón de su encomienda que no la tenga bien visitada. Esto es muy importante, muy importante. Hemos dicho desde el principio, Melchor Verdugo era un hombre muy ambicioso. Melchor Verdugo era un hombre, es Verdugo también, muy amante de la riqueza y no dejaba nada libre. Entonces pateaba, seguramente más de 2 veces, aunque 1 o 2 veces siempre era lo mínimo que visitaban su encomienda, pues seguramente que lo visitaría más veces. Bien. Afirmaba también, preocupado tanto, que gracias a sus esfuerzos, otra parte muy importante que seguía la ley de Indias, todos los niños indios sabían el Pater Noster, Ave María, el credo, la salve, los mandamientos y los artículos de la fe. Él se pavoneaba que él, con su dinero, tenía un misionero que le pagaba para que adoctrinara. ¿Por qué? Porque las leyes de Indias, que tú dices, bueno, las leyes sí, ¿qué decía? Las leyes decían que había que tratar muy bien a la gente. Eso decía el rey, otra cosa que no lo hicieran. Las leyes decían que la finalidad primera de la conquista era catequizar, es decir, poner la religión cristiana, católica en Perú, ¿no? Y para ello, ningún podía ser encomendero, no se podía llegar a ningún pueblo sin que hubiera misioneros que enseñara a la gente, ¿no? Pues él se pavoneaba de que no hay otra encomienda en Perú que esté tan evangelizada como la mía. Datos muy importantes para lo que estamos afirmando, ¿no? Verdugo venía a ser un modelo para los demás encomenderos, según algunos, ¿no? Por lo menos así lo quería hacer notar él en las probanzas que mandó hacer para demostrar lo mucho que había hecho por sus indios. Él decía que era mucho. Sin embargo, traigo aquí ahora un dato muy importante. La locura, llamo yo, de Melchor Verdugo en la visita a Bambamarca. No Bambamarca la que nosotros conocemos, sino a la Guaranga de Bambamarca, ojo, no vayan a sacar pecho lo de Bambamarca, que no existía todavía Bambamarca. Existía la Guaranga de Bambamarca, toda esa zona se llamaba Bambamarca, que llegaba desde hasta Chota. Chota, Tacabamba, todo eso era la Guaranga. Bueno, se cuenta de Melchor Verdugo que en la visita a la Guaranga, no a Bambamarca, la Guaranga de Bambamarca, pueblo al que ingresó escoltado por su perro el Bobo, ese perro que te he hablado hace muchos programas, mandó llamar al viejo curaca del lugar llamado Tantahuatay. Este Tantahuatay precisamente vivía en Chota. Vete a saber si este acontecimiento de la Guaranga de Bambamarca no pasó en Chota. Porque Bambamarca no era pueblo, era la Guaranga de Bambamarca. Cuando visitó, bien, no lo dice en qué lugar en concreto. Bien. Entonces, una vez que estuvo en su presencia, el cacique, Tantahuatay, le pidió una cantidad crecida de oro, le pidió. Y entonces, pues don Tantahuatay le contestó usas y evasiva. Y Verdugo, vinculando esto a algo malo que había hecho un hijo suyo, le ordenó traerlo. Se ve que algún hijo había hecho pues cosas de niño, ¿no? Y acudió el hijo
del curaca ante el altivo encomendero. Y este, acusándolo de sabe Dios qué, le soltó el bobo. El bobo era el nombre del perro, un perro, instándole a que lo atacara. El can destrozó a su víctima en menos tiempo del que se emplea en rezar 3 credos, mientras su viejo padre contemplaba horrorizado el espectáculo infernal. Pero Indio, al fin y al cabo, supo frenar el dolor con el estoicismo de su raza, cuando de su hijo no quedó sino un montón de carne sanguinolienta y huesos. Fíjate, por eso te decía yo que era un verdugo, un hombre sanguinario, era un hombre malo, Melchor Verdugo, malo. Esto no se le ocurre hacerlo a un loco o a un pervertido o a un criminal, lo que hizo con el hijo del curaca, ¿no? Esto es lo que hizo, ¿no? Pues esta fue la triste hazaña del bobo, del perro del encomendero Melchor Verdugo, el único perro cuyo nombre ha quedado en la historia del Perú, y no para recordar precisamente al mejor amigo del hombre, sino al esbirro del monstruo, afirmo. Este fue un acontecimiento que muy pocos lo habrán escuchado, a lo mejor no lo han escuchado, no lo han leído, pero esto está en la historia. Esto hay que decir, esa fue una de las criminalidades que hizo Melchor Verdugo en la guaranga de Bambamarca. Y pasó un tiempo, y un buen día los vecinos de Trujillo vieron venir de la sierra en busca del justicia mayor a un indio a quejarse del dicho Melchor Verdugo. Trajo un pedazo de cabeza de indio con sus cabellos, que Melchor Verdugo había aperreado a un hijo suyo con un perro que se llamaba el Bobo y que le había muerto. Y sacando aquel pedazo de cabeza, se lo entregó a la justicia. Vino a pedir justicia, fíjate, el Tantahuatay, que vivía en Chota. Los vecinos se acercaron al nativo forastero y entonces pudieron ver la quedeja de los cabellos del niño. Bueno, todo el mundo horrorizado. Y Diego de Mora, que era enemigo de Verdugo, que a la sazón era justicia mayor de la ciudad, inmediatamente abrió proceso y le remitió a la audiencia de Lima. Los oidores comenzaron a dictaminar para luego buscar una sentencia. Pero estando por fallar la causa del comendador Melchor Verdugo, las campanas de Lima volvieron a sonar. Su repique, la presencia de Andrés Hurtado de Mendoza. Hay un nuevo virrey. Se acabó, se paró todo. Pero lo iban a justiciar. Se salvó por el cambio de virrey. Se le condenó la pena de muerte. Esa fue la historia. Entonces, a raíz de ese acontecimiento, ¿qué hace el hombre? Pues se va a España, casi de formas. Ve el señor, bueno, me van a matar, a mí me van a matar de la barbaridad que estoy cometiendo. Entonces, Melchor Verdugo tardó muy poco en hacer grandes vigas con el nuevo gobernante. Ignoramos los antecedentes y pormenores de cómo se acercó a las autoridades nuevas que había con el nuevo marqués que vino, Felipe Hurtado de Mendoza. Pues, el hecho es que otra vez Melchor Verdugo se fue granjeando la amistad del virrey Felipe Hurtado de Mendoza, ¿no? Y el comendador acompañó luego a Lima, lo acompañó, le hizo regalos, etcétera, etcétera, para que todo eso el proceso que había comenzado con él llegara a fojas cero, se olvidara, bueno, le dieran, como dice, amnistía. Entonces, a principios de diciembre, ya después que estaba en Sevilla, que había regresado, pues regresa otra vez, porque si me voy a perder la encomienda, ¿no? Bueno, pues estas cosas hay que tenerlas en cuenta para ver por qué digo yo de este hombre que es avaricioso, de este hombre que le gusta al plata placer, de este hombre que es un sanguinario, que quiere controlar toda su hacienda y tiene el poder económico, tiene el poder militar, porque tiene una especie de ejército que le permiten traer, etcétera, etcétera. Y visto lo que ya va haciendo en sus viajes, pues dice, esto lo puedo seguir haciendo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que comienzan los pleitos. Melchor Verdugo, con esta mala acción, ya no solamente es el pleito de haber masacrado a un niño,
un crimen de lesa humanidad, sino que muchos enemigos, muchos comienzan a meterle pleito y ya no va a terminar toda su vida hasta que murió, terminó en pleitos y en acciones, ¿no? Bien, 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 padre. Bien, padre. Entonces, la vida, la acción de Melchor Verdugo, ¿no? Toda esa trayectoria hay que tener en cuenta, dura. Hay que tener en cuenta que no se sienta, no es un hombre pacífico, es un hombre violento, es un hombre avaricioso, es un hombre que busca riquezas, es un hombre que no le importan las enemistades, es un hombre que si tiene un juicio, pues no paga o hace lo que sea, o se granjea la amistad de los jueces, etcétera, etcétera, pero ahí llega a su fin. Después de todos estos juicios llega el fin. Y el padre Severiano pues nos está haciendo este recuento de esa forma, de esa historia, y cómo de este personaje, Melchor Verdugo, que pues con los antecedentes que ha tenido, pues deja, para unos dice mucho que decir, pero que tan fuerte, tan valiente, tanto poder tenía, y hasta que se acabó Melchor Verdugo, padre Seve. Así es, y esto todo ocurre en 1542 en cuanto a la encomienda de la nuestra, ¿no? A la que pertenecemos, Bamba Marca, que pertenecía a Chota, la encomienda. Eso ya sabes que eran 7 guarangas, repito otra vez, las que tenía Melchor Verdugo, en 1537, 1535 se las entregan, toma posesión 1537. Bamba Marca, Pomamarca, Chondal, Cajamarca, Guzmango, Chuquimango y una guaranga de Mitimaes. Bien, en este año la guaranga de Bambamarca, Pomamarca y Chondal, hemos dicho, se va a Hernando de Alvarado, que era un ciudadano, un español, un capitán, que vivía ya en Chachapoya, que ya estaba fundada por esa época, ¿no? 542. Pasa después de Hernando de Alvarado a Diego de Urbina, a García Holguín, y finalmente a Beatriz Misásaga. O sea, ya 1542, casi la sentencia para que no vuelva a pasar este señor ya por nuestra zona, Bambamarca, ni Pomamarca y Chondal, que están ahí todas juntas, es este acontecimiento del perro, del bobo ese que llamaba, que fue famoso, el único perro que se habla de esos años de ningún encomendero. No hay otro, no hablan de ningún perro más que de la maldad de Melchor Verdugo. Y tú me has preguntado, bueno, ¿y quién sucede? Pues su viuda, pero ya solamente con 4 guarangas. Jordana Mejía, que después al final, estas 2 mujeres que quedan, después al final, pero ya mucho después que está fundado Chota, hacia 1560, comienzan un juicio entre las 2, para ver si que esto es mío, que esto es tuyo. Jordana Mejía decía, no, se lo dieron a mi esposo, de mi esposo eran las 7 guarangas, entonces me tienes que dar todo lo que habéis conseguido este tiempo. Bueno, era un juicio muy largo que tuvieron entre las 2, bueno, que terminó como Rosario de la Aurora, Pero bien, hay que tener en cuenta que este hombre cayó con este fin, ¿no? Después él ya fallece en 1567. Falleció herido porque tuvo un atentado ahí al pasar por Panamá, tenía muchos enemigos, bueno, y terminó pues como tenían que terminar todos los encomenderos que dan pues de la tendencia de ¿no? Pero fíjate, caso del perro bobo fue realmente el final de Melchor. Aunque no murió ahí mismo, pero ahí le vinieron un mal detrás de otro. Bien, pues ahora ya, porque tanto dato y tanto, vamos a irnos centrando más. ¿Cuándo van a llegar a Chota? ¿Cuándo van a darnos razones que diga que Chota se fundó como pueblo español? ¿Entre qué años? Para mí, 1540. Ahora vamos a centrarnos más ya en lo nuestro, ¿no? Y vamos otra vez, tenemos que citar a la fuerza desde 1540 hasta 1548, sí, pero tenemos que hablar de la preparación antes de 1535 y volvemos a citar a Melchor Verdugo, pero solamente para dar el dato que el por qué ya ha llegado él ahí a Chota, y sobre todo a partir de 1542
pues el nuevo encomendero. Bien, razones, titulo ahora ya, por las que creo que Chota fue conquistada, porque no fue fundada. Bueno, se hizo el pueblo español, como quieran llamarlo. Era un pueblo indígena, había, en tiempo de los incas, había una población ahí que tenían, ojo, hasta el agua en cañerías de piedra, por esa parte que ya te he comentado varias veces, donde está el mercado nuevo, o el mercado Vázquez, que lo llaman, creo, del alcalde Vázquez, ¿no? No sé cómo lo llaman. Julio Vázquez Acuña. Julio Vázquez, eso es. Bien. Entonces, para 1535 ya hemos dicho que recibió la encomienda, resumiendo, de Cajamarca. Bien, 1535. Hasta 1540 tenemos 5 años. 35 y 5, 40. Bien, en 5 años es que este hombre no hace más que buscar lo suyo, no para. Entonces, esta encomienda a la cual pertenece Chota, se llama, y se puede apreciar en el documento de corregimiento de la provincia de Caxamarca. Está ahí que Chota está perteneciendo a la encomienda de Caxamarca. Lo tenemos claro. Y Melchor Verdugo es el encomendero. Segundo dato, Melchor Verdugo fortalece su posición militar en 1537. ¿Qué significa que fortalece su posición militar? Que por real disposición del Archivo de Indias vemos notas de haberse despachado un regimiento de la villa de Trujillo para Melchor Verdugo, nombrado por Pizarro anteriormente regidor de dicha villa, en virtud de la provisión que le faculta para nombrar 3 regidores en cada pueblo. O sea, ya nombra 3 regidores. Melchor Verdugo, él es encomendero, pero él nombra 3 regidores en cada pueblo. Para controlarle, ¿qué hacen los regidores? Son como alcalde, controlarle la hacienda, los dineros, lo que tienen que pagar los campesinos de ¿no? En este 1500 ya tiene un ejército, date cuenta, O sea, no va Melchor Verdugo solo con unos soldaditos, no, va un ejército. No, serían de 40, 50, 100, pero ya tiene un ejército de soldados. O sea, ya puede llegar a cualquier parte que, como lleva arcabuces, como lleva armas que no tienen los de los pueblos, pues nadie puede meterse con él. Él se pasea como quiere por cualquier parte, con ese pequeño ejército. Pero a través de sus subordinados. No es que él tenga que ir por todas partes, entonces no llega. Es que él tiene, venga, 20 por acá, 10 por allá, 5 por acá, venga, vamos a ver y organizarme lo que hay que organizar, que son mis privilegios que tengo, de que es que esta encomienda es mía y tienen que pagarlo el dinero los que tienen las tierras. Entonces, 1537 también hay que notar de haberse despachado un privilegio de armas para Melchor Verdugo, autorizándole el uso de escudo que se detalla. Un uso de escudo, ¿no? Eso a muy pocos en estas tierras de Perú, al llegar a la conquista, se les permitía. Él ya se hace con un cierto escudo para las peleas, etcétera, etcétera. O sea, su ejército no está con las manos limpias, solo. Lleva buen armamento y lleva buena protección, por si acaso flechas, piedras o lo que sea. 1538, la real provisión de don Carlos al gobernador de la provincia de Perú, por la que le manda que no le sean quitados los sitios que tiene encomendados Melchor Verdugo, sin antes ser oído y vencido en fuero y derecho. La receptoría de los justicias de estos reinos, de los testigos procedentes de las Indias, que se presenten una vez caducado el término establecido. O sea, él está en España haciendo gestiones, él manda a su ejército y se granjea al rey Carlos, al emperador de Alemania, Carlos I de España y V de Alemania, que tenía casi media Europa era suya. Entonces le autoriza. Y en 1538 también se da una provisión al gobernador de la provincia de Perú, ordenándole que respete sus indios. El cuarto, tiene riquezas ya en 1538, gracias a su encomienda, que puede enviar a sus familiares 1.000 pesos de oro cuando le da la gana. Es decir, tiene riqueza.
hay otra real provisión de don Carlos al gobernador de la provincia de Perú, ordenándole que no se le quiten los indios. Siempre digo, cuidado con él, no lo quitéis, ¿no? Bien. Identificación del título atribuido a la Real Célula de la Reina, ordenando a Juan de Rojas entrega a Francisca y Marina Verdugo, hijas de Francisco Verdugo y Marina de Olivares, difuntos, en Ávila, 1.000 pesos que hace 3 años le confió para dar a esta última su hijo Melchor Verdugo desde Perú, a su madre, ¿no? 1.540, el capitán y encomendero de Cajamarca, Melchor Verdugo, tiene acumulada tanta riqueza que desea venir a España por 2 años. Se da el lujo de irse a España de vacaciones, como dice el otro. Se viene a España a gozar de su riqueza. 2 años, deja la encomienda personalmente, pero ojo, la encomienda sigue trabajando. Si Melchor Verdugo se viene a España en 1540, es que ya su equipo, sus soldados, su gente, ya tienen pateada toda la encomienda de Cajamarca, ya la tiene controlada. Dime tú si es mío ese territorio y resulta que no lo he visitado, no sé lo que hay, ¿cómo me voy a viajar? ¿Cómo me voy a ir? Y si me lo quito. Pues este hombre se da el lujo de irse a España durante 2 años, de 1540 a 1542. Es decir, más se acerca al 40 o al 42 que al 48, que digo, que ya tiene que estar Chota como un pueblo. Por estos detalles. Por esos detalles. Entre ellos la encomienda de Bamamarca. En la encomienda de Bamamarca está Chota. Y además vive el cacico, Santa Guatay. Y este señor deja su encomienda, se deja Trujillo, deja Lima, se va a España, está 2 años y no pasa nada. Porque su encomienda está ya organizada, porque su encomienda está dominada por sus soldados, por su ejército, porque su encomienda la tiene controlada. Estaba controlada. Bien, padre, entonces... ¿Y cómo no va a estar Chota controlado, digo yo? Claro. De estos antecedentes que usted evidencia, pues nos da a entender, creo que, y eso se tiene que ya ir tomando en cuenta y formalizándolo, vamos a decir, porque fíjese, desde 1542 se habla de Chota y desde la encomienda de Cajamarca, ¿no? Entonces ahí está, y lo que usted está haciendo mención precisamente a este señor que dirigía estas encomiendas, bueno, esos tiempos, vamos a decir, estas sierras, ¿no? Estas zonas, ¿no? Era suyo. Eso se lo da Pizarro. Claro, le tiene que pagar al rey X dinero. ¿Sí? O sea, todos los encomenderos iban a dar al rey tanto, al virrey tanto, y para ti tanto. Vamos a ver, ¿esto aquí qué produce? Porque hay visitas y revisitas que después, de parte del virrey de Lima, ¿no? El virrey de Perú, que van viendo, a ver, las encomiendas, esta encomienda produce tanto, más o menos. Entonces, de tanto me tienes que dar, esta cantidad es para el rey, para enviarla al rey. Esta cantidad es para el virrey y el ejército, y son impuestos. Y esta cantidad es para ti, y esta cantidad tiene que repartir esto. Pues este señor, ya para 1540, durante 2 años desaparece de Perú, teniendo una encomienda como de 7 guarangas todavía, porque las guarangas son 7 hasta el 42, 1542. Y se viene a España. Lo único que está preocupado siempre es el año 1540, que encomendero Melchor Verdugo había descubierto, también, este año 1540 es cuando Melchor Verdugo dice que ha descubierto las minas para su propia explotación. Tenía 700 mitayos trabajando en cada turno. Date cuenta de la riqueza que tiene el hombre. 1540 es el año en que el encomendero dice que había descubierto las minas para su propia, esto a lo mejor no sabemos si le da cuenta el rey, su propia explotación. Tiene 700 mitayos trabajando en cada turno, mañana, tarde y noche. En ese mismo año, Chilete fue escogido como escenario de la primera visita que llevaron a cabo los españoles a Cajamarca. Chilete. Barrientos se instaló en Chiletes, el soldado. Y desde allí ya no viajará más, sino hacía llamar a todos los caciques y principales con sus respectivos indios tributarios.
que hemos mencionado ahora, pues era uno de los que trabajaban para el encomendero Melchor Verdugo, ¿no? Bien, pues bueno, ahí sale una cantidad de plata, que Barrientos lo controla. Y en parte va como, bueno, vengo de parte del virrey, pero para establecer el orden tradicional indígena de manera artificial como algo real. Pero el caso es que ahí, con esas minas, bueno, se llenó de oro. Entonces, y seguimos, tiene mucho cuidado para que no se le quite su encomienda, porque él está en España. Claro, le siguen enviando barcos con dinero y producción. Incluso lleva indios. A su viaje a España le autoriza el rey a llevar algunos de su encomienda, y llevó gente que sabemos si fue alguno de Chota en ese viaje que él, para presentárselos al rey, ¿no? La Real Cédula de Don Carlos al gobernador de la provincia de Perú, por la que se le manda de licencia de 2 años para venir a España. Hay un documento, Melchor Verdugo, sin que durante su ausencia les sean quitados los indios. Eso es lo que se preocupa. A mí no me quiten, pero los tengo controlados. En el 40 digo, mira, yo no necesito estar ni siquiera en Trujillo, no necesito darme una vueltecita a ver si me engañan. Aunque me engañen, me mandan tanto que tengo suficiente y me sobra. ¿Te das cuenta cómo este hombre, por eso hay que conocer al hombre, y por eso hay que conocer la historia del hombre y por qué se va, cómo se va a ir, cómo va a dejar, repito una vez más, su encomienda si no la tiene controlada? Porque es que tengo que saber si hay minas de plata, si hay minas de oro, si hay enterramientos de incas pasados, lo tiene que controlar todo lo que se puede controlar en esa época, ¿no? Todo lo que se puede controlar. Claro. Pues bien, ya en 1543, viendo Vaca de Castro, que eran muchos los indios de la encomienda de Cajamarca, 43, ya surge, le dividen, es cuando le quitan. Visto todo esto, que él vive en España, que él vive bien, pero ¿qué pasa aquí? Van allá y dice, gobernador Vaca, dice, quieto, esto hay que dividirlo, que es mucho dinero el que tiene. Este hombre se convierte en virrey o se hace rey del Perú. Date cuenta, que le quitan para controlar a Melchor Verdugo, porque si no le quitan parte de la encomienda, esas 3 encomiendas, qué sé yo lo que hubiera hecho este hombre, cualquier disparate, lo puede hacer, tenía el dinero suficiente. Entonces, después, la división que hemos hablado, 1542, ¿no? Cuando Vaca de Castro divide la encomienda, pero divide la encomienda, pues tiene una finalidad, la riqueza inmensa, y estando Melchor Verdugo en España, inmediatamente ahí cuando vuelve. Cuando ve que le están quitando la encomienda, o sea, parte, y que tienen razón, vuelve a Perú en 542. Y esta división favorecería la posesión total de los pueblos de estas 3 encomiendas. Es decir, donde está ubicada Chota. Es, para mí, personalmente, si me dijeran, ¿usted cuándo cree que se fundó Chota en este momento? Tengo los datos suficientes por los acontecimientos históricos, no por documento que diga que se ha fundado tal día, no por tal día, sino es tal el proceso que ha llevado el encomendero Melchor Verdugo, que es imposible que para esta época no estuviera ya, no tuviera Chota españoles que controlan los impuestos, que controlan todo. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Bien, entonces, sería la época, entre 1500, repito una vez más, 1540 a 1548, en que llegarían a Chota los españoles para residir y en un primer momento dedicarse a los tributos. Además, trazarían el pueblo al estilo español, o sea, lo que llamamos Fundación Española de Chota, 40 al 42. Me acerco más al 42 que al 48, o sea, 10 años antes de lo que dicen que llegó. Porque él ya tiene, hemos afirmado antes, hemos hablado, para fundar pueblos hay que tener el misionero. Él se está jactando, lo hemos dicho ya más arriba, al comenzar el programa, se jacta de que tiene misioneros suficientes para atender a su encomienda. Y que sus indios, todos, en cualquier parte donde vayan, saben el Padre Nuestro, saben el Ave María, saben hasta el credo. O sea, eso es imposible sin esa estar en cada pueblo,
tener un misionero en cada pueblo, etcétera, etcétera. Con razón después, cuando llegó a las zonas aledañas, a la provincia de Huambos, y en concreto Huambos, el padre Juan Ramírez, que fue ya el 60, no el 52, el 60, es cuando llegó Juan Ramírez. Por eso no pudo fundar Chota de ninguna manera, y no estuvo nunca en Chota, además. Fue ya otro, me parece que fue otro proceso ya, ¿no? Con Fray... Es otro proceso. Exacto. Otro señor que también dio la encomienda, y es muy pequeña, o sea, la encomienda ahí, date cuenta que los pueblos son Huambos, Cutervo, Querocoto, pues que le he escrito el libro, Chimbambio, no, espérate, que me voy de pueblo, espérate. Santa Cruz también, Santa Cruz pertenece a esa encomienda, Santa Cruz. Después Llama también, Llama. Y Tomoche, y Miracosta, Tomoche y Miracosta. O sea, son pueblitos que están más cerca, quedan cerquitas, como ves. Esa encomienda es pequeñísima. Claro. Pero ahí se van. Años puede tardar 2 días, pero de Huambos a Cutervo, de Cutervo a Querocoto, a Querocoto, o ir están vidas, están a tiro de piedra, ¿no? Ese es Lorenzo Ulloa. Bien, padre, vamos a seguir hablando sobre esa rica y bonita historia que nos va narrando, y lo seguiremos ese proceso en nuestro próximo programa. Gracias, padre. Perfecto. Hasta aquí con Conexión Directa. Muy amable, buenos días. Feliz tarde para todos, feliz día para todos. Gracias, padre. Bien, Liz, nos vamos nosotros. Así cerramos nuestro magazine de hoy, lunes, inicio de semana, con esta historia de Melchor Verdugo y todas estas encomiendas que nos ha narrado el padre Severiano de Cáceres, y que va a un proceso de identificar nuestra historia con mayor certeza, con mayores investigaciones, y estas situaciones pues ponen de manifiesto cómo podemos encontrar estos documentos que ya no solamente son dichos, sino hay escritos que conforman todo esto, esta historia de Chota. Volveremos a seguir hablando en nuestros próximos programas. Gracias, amigos, nos vamos, Dios mediante, hasta mañana con Al Ritmo de la Mañana. Amante de la historia y la religión. Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres.